Hola Daniela, espero que estés bien y estamos aquí con el Table and Gallery para hacer un podcast para hablar de ti. Y bueno, para empezar, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Hola Alex, bien, gracias. Mucho gusto y gracias por la invitación. De nada. Para empezar, me gustaría situarnos en el momento actual del arte en la Ciudad de México. Y una pregunta para empezar, ¿qué significa para ti ser una artista afromexicana dentro de la escena del arte contemporáneo de la Ciudad de México? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, Alex, y para mí lo que significa ser una artista afromexicana en Ciudad de México el día de hoy es poder ser parte de esta construcción de la narrativa de lo que es México, más allá de todo lo que se dejó de un lado durante muchos siglos, es retomar esta complejidad y diversidad que tiene México y poder mostrarla, en este caso, desde mi experiencia afromexicana. Vale, interesante. ¿Y em, qué espacios o comunidades son clave para entender la escena hoy? Bueno, en Ciudad de México podemos tener, si bien los grandes museos, igual las galerías, también tenemos diversos espacios que están cambiando la forma en la que se piensa y desde dónde se construye el arte. Hay algunos espacios autogestivos, comunitarios, en donde se está compartiendo, creando comunidad y a su vez arte. Yo creo que esto es algo que enriquece la escena de Ciudad de México. Sí, te entiendo. Y me gusta. Y para una artista joven, ¿qué significa construir una carrera en y desde la Ciudad de México? Bueno, partiendo de que yo he nacido en Ciudad de México y he podido crecer aquí, ha sido muy importante estar en Ciudad de México porque si bien es la capital de México, aquí se centra bien o mal gran parte de todo lo que está ocurriendo en los alrededores. Sí, Si bien se tiene una experiencia desde lo que es México, así como quienes llegan, tanto de otros estados de México como de otros países. Yo siento que crecer y construir mi carrera desde Ciudad de México ha sido una gran oportunidad, ya que es un spotlight definitivo en el cual toda la multiculturalidad sí. se ve inmersa dentro de este sentido en Ciudad de México. Vale, y diría que es lo mismo para mí en Londres, supongo, pero un poco Sí, diferente. Ah, sí, muy parecido. sí. Y si alguien fuera de México quisiera entender lo que está pasando en el arte hoy en día, allí, ¿qué le recomendarías descubrir? Bueno, si alguien quisiera descubrir Ciudad de México o México, lo invitaría a ver más allá de toda la narrativa que se ha impuesto sobre México y lo que es el folclore y todo este sentido, y ver que México es diverso en muchos más temas, tanto en el epicentro como lo ha sido Ciudad de México en el arte, como en los diversos espacios que están funcionando, como lo son Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Oaxaca, Guerrero. Todo México se está moviendo y están haciendo un trabajo muy importante en visibilizar lo mexicano desde distintas perspectivas, porque no podemos hablar de una identidad mexicana simple, ni, solo es esto y ya, entran dentro de esta cajita, porque en realidad México es un país diverso que lo atraviesan diferentes temas, como lo es, si bien la identidad, el género, las migraciones que hay en México actuales y las que ocurrieron en un pasado, ¿no? Entonces eso sería lo que yo recomendaría para poder entender lo que hoy está sucediendo en el arte mexicano. Sí, es importante porque México es un país muy grande y muy diverso con distintas, ah, perdón, ah, acostum- perdón, me cuesta, sí, costumbres. Y es importante para entender más que solo hay por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay muchas partes del país y distintos espacios. Y me gustaría entrar ahora en tu proceso, en cómo trabajas, por ejemplo, y cómo transformas lo íntimo en una reflexión sobre la memoria colectiva.
Bueno, en este caso, gran parte de mi proyecto, que actualmente es Rizoma, es tomar estos elementos de lo cotidiano, el día a día, desde lo íntimo, que de Sí, alguna forma u otra voy entrelazando y al final me doy cuenta que van más allá. O sea, no solo es mi experiencia, sino que esta va resonando con otras personas. Entonces, tomo esas partes de mi historia, como lo son la herencia matrilineal de la que yo vengo, de toda esta reflexión de las grandes mujeres que me acompañan, sitúo mi ser, y digo como, ok, es Ciudad de México, pero en el pasado, ¿dónde estuvo mi familia? ¿De dónde viene mi linaje? Y digo, ok, Veracruz, un territorio afrodescendiente. Comienzo a rascar dentro de estas raíces y es desde donde me puedo posicionar y decir, bueno, esto sucedió, hoy estoy aquí y esto se está expandiendo y está en construcción. Entonces busco generar y enlazar esos elementos dentro de mi obra con las materialidades específicas para cada tema y obra. ok, interesante. Y em, otra pregunta que tengo es que, ¿qué posibilidades te da el arte para visibilizar historias invisibilizadas? Bueno, eso es un tema importante porque, como te comentaba, en México y desde donde estoy creando hoy es, sí, desde mi experiencia afromexicana en el arte, pero también es mi día a día, ¿no? Entonces, el tomar esto a partir de el arte y lo que ha implicado tener oportunidades y responsabilidades dentro de este medio ha sido importante, ya que bajo la narrativa de un México artístico se dejaron de lado muchas otras comunidades e historias. Entonces, pues en su momento, ¿quién decidió qué pertenecía y qué no a estos espacios, ¿no? Entonces ahora el poder tener el arte, acercarme y sensibilizarme a través de él, es lo que me ha permitido tener estas diferentes, sí, conexiones, también descubrir referentes en el pasado e ir viendo cómo sí se puede construir una nueva narrativa y educación, cultura a través de el arte visual o cualquier forma de expresión de cultura. Sí. Y para ti, ¿qué significa para construir una práctica artística desde una perspectiva afro-mexicana? Bueno, en este sentido, como te contaba, si bien es desde mi experiencia afromexicana, algo que ha sido muy relevante ha sido entender esta autoadscripción y el saber que si bien las cosas que yo realizo dentro de mi obra las hago por mi experiencia personal e íntima, estas van a ir resonando, porque no puedo hablar de una experiencia afromexicana generalizada, porque es imposible ni tampoco querer hablar de todo. Sí, Pero en el momento en el que yo decido concentrarme e ir encontrando estos sincretismos que se van dando dentro de las costumbres, como lo mencionabas, o incluso como toda la parte ancestral de saberes cotidianos, de todo lo que se transmite de generación en generación, y hoy tener la responsabilidad como artista de, ok, si ya estás en el foco, tienes que ser coherente con el discurso y todo, ¿no? Entonces sí. poder construir la narrativa y todo dentro de este sentido ha sido muy importante para mí como una artista afromexicana creando desde este lugar que es Ciudad de México. Sí, entonces tienes una gran responsabilidad para representar a los afromexicanos y es difícil porque no todos son los mismos. Así que hay distintos, tienes que mostrar casi todo, es difícil. Y Sí, incluso dentro de este, disculpa, de este sentido, o sea, lo que he planteado hacer con la construcción de las obras y de mi carrera es más allá de sí representar como lo afromexicano, que en este caso es desde mi experiencia, es ir abriendo estas puertas y estos lugares, estos espacios, en decir como, ok, sí, aquí estamos los afromexicanos, somos muy diversos y se puede notar desde distintos puntos. Entonces sería como dejar esta puerta abierta, ¿no? sí, me gusta esa frase, es impresionante. Y para, quiero detenerme un momento en rizoma, porque creo que ahí se condensa mucho de lo que hemos hablado. Y una pregunta que tengo es,
¿cómo ha cambiado tu definición de raíz con el tiempo? Porque ha evolucionado. confo- Perdón, perdón por mi Sí, pronunciación. ¿Cómo ha no, cambiado tu definición de raíz con el tiempo? sí, sí, gracias, no, no te preocupes. Bueno, raíz es una de las palabras importantes dentro del lenguaje del universo que estoy construyendo de Rizoma. Y bueno, en un inicio, raíz, raíces fue este léxico para acercarme al pasado, a lo que fueron mis ancestras, mis ancestros y esta ancla que yo utilicé para encontrar qué sucedió. Y bueno, Rizoma tiene una fase anterior que se nombró enraizamiento y en este punto era reconocer de dónde venía yo, mis raíces, toda esta investigación que estuve realizando durante aproximadamente un año y ya pasa todo este proceso y ahora es rizoma, entendida como una raíz que no solo es un origen, sino es una trascendencia y una extensión, ¿no? En este sentido, lo que ahora la palabra raíz significa para mí es eso, una multiplicidad que existe, una extensión de mi identidad, porque no es algo afromexicano solo como el pasado o solo como lo que sucedió, sino cómo esto se va transformando durante mi historia y se va cruzando con múltiples historias, territorios, oportunidades diversas que van formando una raíz. Igual aquí, en su momento, raíz fue, como te decía, esta ancla. También me gusta mucho pensarlo ahorita en la parte de rizoma, sí como esta memoria expandida, ancestral que se tiene, pero también como dentro del cabello tenemos una raíz, ¿no? De ahí nace, por ejemplo, el título de mi serie, Sinalizar la raíz, que es la parte de las jícaras que ya te contaré más, pero en esta serie es raíz más allá de si el folículo, sino ya no vamos a analizar la historia que hay detrás de nosotras y nos sostiene hoy en día. Sí. Y de lo que estamos hablando, ¿qué está pasando actualmente con Rizoma? ¿Y cómo ha evolucionado el proyecto desde sus inicios? Bueno, Rizoma comenzó este año a inicios de febrero en la Feria de Arte Contemporáneo Sonamaco en Ciudad de México. Aquí se presentó con el MI Gallery dentro de la serie Finalizar la Raíz. Esta fue la exposición de Rizoma en este año. Y Sí, bueno, su evolución ha sido presentada ahorita. Actualmente estoy en Lima presentando esta segunda parte de Rizoma, en donde Rizoma pudo acercarse a otros territorios que también tienen una memoria afro, ¿no? Entonces se está presentando en el Museo Etnográfico Amazónico en Lima, Perú, y en el Museo de Historia y Arte del Callao, dentro del Perú. Y bueno, algo que ha sido muy importante para mí al presentar Rizoma, todo el cuerpo de obra que conlleva y la investigación aquí, es que Rizoma ha generado conexiones y representaciones. sí, Desde la simple pregunta de, ¿poco había personas negras en México? Hasta decir, es que si no me dices que eres mexicana, yo pienso que estás hablando de mi territorio también, ¿no? Entonces, esa es la evolución que ha tenido Rizoma, si bien ahorita centrada en este ámbito de América Latina, buscándose expandir a otros territorios dentro, como lo son Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica. Entonces, están buscando las opciones y los caminos para llevar este discurso a esos lugares y así como en este caso mi identidad afromexicana se sigue expandiendo, al rizoma llegar y compartir con otros territorios, el proyecto se va enriqueciendo indudablemente. Entonces, así es como está actualmente Rizoma.
Bueno, el cabello dentro de mi obra y en este proceso actual de rizoma ha sido muy importante y Sí, el cabello es entendido en este caso como un archivo vivo heredado, como esta corona de memoria que ha sido heredada por mis ancestras. Todo nace sí de una investigación hacia qué ha sucedido con el cabello y por qué hoy en día hay tanto estereotipo y todo este sentido de complejos alrededor del cabello. Y me doy cuenta que en el África precolonial el cabello ya era un símbolo de poder y de memoria. O sea, se podía identificar estatus, a qué tribu o bueno, bien, a qué etnia pertenecías, dónde estabas ubicado. Todo estaba en el cabello, era todo un lenguaje social. Y entendiendo un poco el contexto, cuando este cuerpo llega a América de una manera forzada, el cabello es arrebatado de estos cuerpos, de una forma u otra deshumanizando. Y esto ha prevalecido en el imaginario hasta hoy en día. Se nombre o no, no por nada está toda esta estética de querer acercarse a lo blanco, ¿no? A lo aceptable. Entonces yo me doy cuenta que el cabello es más allá de solo un material o solo un elemento del cuerpo, sino es una parte que tiene un legado que se puede contar, lo digamos nosotros, o solito lo van a nombrar, ¿no? Entonces, al incluirlo en obras como, por ejemplo, Sinalizar la raíz, que esta sí es utilizar la materialidad del cabello para poder crear estos peinados, sumándolo a la jícara, que es pues un recipiente ancestral de semilla de un fruto, poder generar esa interacción de, si bien es cabello sintético, poder llegar a los volúmenes o texturas ha sido muy importante en este sentido. O, por ejemplo, en Coronas, que en este caso es mi serie fotográfica en este momento, aquí lo que he realizado es utilizar estos peinados ancestrales y contemporáneos y todo llevarlo con relación al halo que se genera en el cabello con una luz detrás, ¿no? Ya sea el sol o de forma natural o artificial, se genera una especie de halo que es muy interesante. Y aquí es donde lo resueno con el apartado de coronas, ¿no? Como la corona de memoria que hemos heredado de nuestras ancestras. Y, por ejemplo, en Hasta aquí llegó la marea, esta es una de mis obras favoritas de mi investigación del año pasado, ya que en Veracruz, en la playa de donde es oriunda mi familia, utilicé mi cabello afro como pincel y creé frente a la playa de Veracruz. En este caso fue como algo que ya es parte de mi existencia, puede funcionar como un material para crear arte. En este caso, con tintas ecosustentables y con un soporte de loneta, este fue colocado a la orilla del mar, en la playa, y fue un lienzo que se fue creando con la interacción de, si bien el espacio, el lugar, el territorio y todo lo que implica, tanto si bien la parte detrás de mí, que es toda mi familia, la que sostiene esto, cómo se va creando y al final fue una obra simultánea que nació a partir de utilizar mi cabello como un pincel. Entonces, si ven, el cabello es uno de los símbolos más importantes y elementos ahorita de rizoma como una herramienta para hacer arte, como un lenguaje de territorio, de poder y orgullo. Ha sido mostrar toda esa emancipación ahora con el cabello, que por ejemplo en México se le dice cabello chino, no se le dice normalmente afro, pero chino viene de todo el sistema de castas que se hizo durante la colonia. Entonces seguimos repitiendo estos patrones, los queramos nombrar o no. Entonces es la manera en la que se reivindica esto hoy en día. entonces eh, usas el cabello como un símbolo eh, de lo que ha pasado y que hoy en día ya em, para hablar de su historia, de los afromexicanos. Y em,
Ciertos materiales se repiten a lo largo de tu práctica, cabello, textiles y caras y pintura, y llevan consigo historias culturales profundas. ¿Cómo decides qué material puede contar una historia que la pintura por sí solo no podría? Bueno, en este caso ha sido gran parte de crecer toda la parte de mi proyecto artístico y de darle un valor más profundo a las obras, como lo es el caso de las jícaras. Te contaba que son estos recipientes que se dan de la semilla de un fruto de calabazo seco. Este es un recipiente que se utiliza tanto para beber agua, alimentos, en prácticas religiosas o incluso dentro de la música es utilizado en ciertos lugares de la diáspora africana. Entonces, el utilizar este recipiente es esa conexión que se tiene con la tierra y lo ancestral, pero también con el presente y lo que se puede mostrar, ¿no? Por ejemplo, el caso de los textiles, que es lo que ahorita se está incorporando a mi lenguaje, es retomar estos patrones Ankara que vienen del África Occidental y lo que estoy haciendo siento que es muy especial porque he heredado la máquina de coser de mi abuela. Entonces, a través de esta, estoy haciendo los diferentes cortes y uniones a través de la costura para crear desde el fragmento, ¿no? Que si bien esto yo lo noté primero en mi intimidad, en mi casa, fui preguntando y me di cuenta que esto estaba expandido. O sea, hay una memoria colectiva alrededor de lo que ha implicado la costura dentro de las mujeres en diferentes familias en general o afrodescendientes. Entonces, el retomar el textil en ese sentido le ha dado otro valor a la pintura, ya que estos se van combinando, por ejemplo. Y bueno, el cabello, como ya te había contado un poco, es este elemento tangible que si bien hasta ahorita la exploración ha sido cabello sintético, pero estoy planteando en un futuro comenzar a usar cabello real. Es un material muy interesante porque si bien es la representación de algo que es parte de tu cuerpo, pero por ejemplo solo está vivo en la raíz, pero todo lo que está extendido está sin vida, está inerte. Entonces, ¿qué implica esto al momento de crear con algo que es parte de un archivo vivo corporal, ¿no? Entonces, lo que he estado haciendo durante este tiempo es encontrar estos materiales diversos que por sí solos podrían representar ya gran parte de la historia, pero al momento de involucrarlos dentro de mis obras y de mi práctica artística, han ido sumando y construyendo todo un universo de rizoma en este caso. Sí, y los materiales son muy poderosos. Es una manera poderosa, diría yo, para mostrar todo. Y porque no solo es la pintura, es de tu cabello, de tu cabello, es parte de ti. Es una parte de ti. Y yo diría que es muy, es una herramienta poderosa. Em, y más allá de México y legado, para ir cerrando, me gustaría mirar más allá de México. ¿Qué cambia cuando una obra vinculada a tu experiencia afromexicana se ve en otros países y qué permanece igual? Bueno, algo que he tenido la oportunidad de hacer es compartir mi obra con diferentes latitudes, no siempre presencialmente, pero sí llegar mediante archivos fotográficos, portafolios, y ha sido encontrar cómo resuena esto dentro de esta diáspora africana y reconocerse a sí misma, ¿no? Si bien permanece algo muy auténtico dentro de la obra, que es lo afromexicano, esta puede tener una lectura muy diversa, como lo ha sido al poder compartir, si bien ahorita con obra presencial en Perú, en Lima, en este caso, como te contaba con las exposiciones actuales de Rizoma, pero también con personas que han llegado a México, que son de distintos países, ven la obra y resuenan con ella. Entonces yo creo que lo que se está generando en este sentido es algo interesante en cuanto a qué conexiones y trascendencias se están generando en la diáspora general.
sea, América es un territorio lleno de cultura, historia, legado negro, y el poder reconocer que en cada país se están tomando las responsabilidades cada quien por su lado, se están asumiendo roles y creando desde sus historias, al final esto nos está conectando y aportando a todos. Entonces, el tener, en mi caso, la oportunidad y el privilegio de crear obra en este sentido, para mí es importante, ya que estoy, si bien representando una parte desde mi experiencia afromexicana, pero esto puede resonar como lo ha hecho en Estados Unidos, con República Dominicana, Puerto Rico, con toda América puede resonar y también fuera de ella. Entonces, de alguna manera u otra, en un colectivo, cada quien desde su diáspora y su territorio, está haciendo y sumando este granito, cada quien fue semilla y al final nos estamos uniendo y conectando como el rizoma en múltiples conexiones, raíces que no crecieron en un mismo sentido, pero al final se están conectando y tienen un punto de origen fijo. Sí. ¿Y cómo imaginas el futuro del arte en la Ciudad de México y el lugar que ocupará la identidad afromexicana dentro de él? ¿Qué te gustaría haber contribuido o construir a través de tu trabajo con rizomas? Bueno, en este caso, el cómo imagino o pienso el futuro es uno donde en definitiva va a ser un arte cada vez más diverso y algo que me da gusto es que hoy en día se está llenando de lo que nos rodea actualmente. Ya no es solo un arte, si bien Ciudad de México es un epicentro donde puedes, si bien tener este gran abanico dentro, hay diferentes puntos dentro del territorio resonando. Pero más allá de eso, la diversidad y toda la interculturalidad que se tiene sigue multiplicándose. Entonces, si hoy en día es un arte que ya ha trascendido migraciones, la memoria, lo ancestral, los temas actuales, desde la política, lo social, cultural, el género, cada vez esta bola de nieve se va a ir haciendo más grande y va a resonar todavía más, va a tener más sentido y va a poder generar aún más conexiones múltiples con diferentes países. Y bueno, o sea, dentro de mi obra o cómo me gustaría o cómo planteo esto, pues actualmente es pensar que si bien ahorita estoy en Rizoma, como más allá de una exposición, es el proceso en el que está mi ser y mi obra en este momento, este seguirá creciendo y junto con diferentes colegas el día de hoy, artistas afromexicanas y afromexicanos creando esto, es lograr que en un futuro se tengan referentes de qué ocurrió y abrir estas puertas y estos caminos, de decir, ya no solo es el México bajo el mito de lo indígena y lo español, también hay un México negro al que hay que voltear a ver porque ha sido parte de la formación de este país, ¿no? Y para poder nombrar esto tiene que ser desde lo más íntimo y personal, desde los núcleos internos, como las familias, irlo expandiendo y que las comunidades, los estados y luego todo México se reconozca a sí mismo como este país multicultural, intercultural, en el cual han llegado diferentes culturas, también costumbres, tradiciones, porque no solo llegan las personas físicamente, o sea, no solo se mueve el cuerpo de un territorio, se mueve sus historias detrás, quiénes son, dónde han estado, toda su visión va conformando esto. Entonces, desde mi arte lo que quiero crear es un legado que pueda trascender hacia el reconocimiento y emancipación de lo afromexicano, asimismo como este recordatorio de que al final venimos de grandes personas, en mi caso de grandes mujeres, de las ancestras que yo reconozco dentro de mi obra y permanecen de alguna manera u otra como un archivo vivo el día de hoy, tanto en mi cuerpo, y pues yo tengo la fortuna de poderlo plasmar en arte, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría contar de eso, Alex. Gracias y espero que lo consigues y estoy seguro que vas a hacerlo. Y fue un placer hablar contigo sobre este tema
y espero que tienes mucha suerte en el futuro. Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Gracias por recibirme en The Table and Gallery.